Vamos a discutir hoy los tipos de sistemas de producción que existen. Como les decía en clase, estos son sistemas típicos que generalmente uno observa en las plantas de producción, mas no es común observar que una planta de producción esté organizada de acuerdo a un solo sistema. Generalmente distintas partes de la planta siguen distintos sistemas de producción y lo que observamos más comúnmente son combinaciones de estos. Entonces, vamos a considerar dos dimensiones muy importantes, que son en el eje horizontal la variedad de productos, o sea, qué tantos diferentes tipos de productos hacemos, y en el eje vertical el volumen de producción, o sea, qué tantas unidades de una misma referencia vamos a fabricar. Si tenemos baja cantidad de unidades a fabricar de una baja variedad de productos, uno de los posibles sistemas de producción se llama por posición fija. Ahora, si vamos a hacer pocas referencias diferentes, pero en grandes cantidades, la organización típica para este tipo de sistemas es una distribución por producto. De forma complementaria, si vamos a hacer una gran variedad de productos diferentes, pero en volúmenes bajos, entonces nos conviene más utilizar, típicamente se utiliza más una distribución por procesos. Y en el medio está lo que llamaríamos tecnología de grupo o distribución por celdas o manufactura celular, donde podemos hacer una variedad media de productos y fabricarlo en cantidades medias también. Y en este sistema se busca lograr aprovechar las mejores características del sistema por proceso y del sistema por producto. Vamos a mirar entonces más en detalle cada uno de estos tipos de sistema, qué características tiene. Para los sistemas de posición fija, encontramos que se usan cuando la demanda es baja o esporádica, cuando son productos muy grandes que son difíciles o imposibles de mover, cuando son productos altamente personalizados. Por ejemplo, un órgano de tubos que se utiliza en una iglesia. No es común que este tipo de órganos se fabriquen de manera estándar, sino que se hace primero el edificio y con base en las dimensiones, la geometría y la forma en que está organizado el espacio para el órgano, se hace la fabricación de todas las piezas, se instalan en su lugar, queda el órgano. Estos órganos no podrían sacarse del lugar donde están instalados para vendérselo a otra iglesia o a otra sala de conciertos, porque no le cuadrarían los espacios. Entonces, estos diseños deben hacerse específicamente para el lugar donde van a quedar instalados y se instalan allí. Otro ejemplo típico es el de la construcción de edificios. Lo más normal hoy en día, el tipo de funcionamiento más habitual, es que en el mismo lugar donde va a quedar el edificio es allí donde se fabrica y se instala. Obviamente hoy ya se están haciendo algunos sistemas prefabricados que permiten preparar partes de la estructura, partes de las paredes, diferentes partes en una fábrica y traerlos al lugar donde van a quedar instalados. Pero eso es pues todavía una forma de producir muy emergente. Lo de la alta personalización también se refiere a que yo realmente puedo hacer un edificio con las características que yo quiera. Es igual para un constructor hacer un edificio de parqueaderos, un edificio de salones, un edificio de laboratorios, un edificio de apartamentos, de lo que sea que se necesita, el constructor lo puede diseñar y lo puede construir con las características propias para la aplicación que se va a usar. Entonces, lo que es típico en una organización de estas es que se ubica el producto en una posición fija y la gente y los equipos vienen al producto. Por ejemplo, en la forma en que hasta ahora se han solido fabricar los aviones comerciales grandes, que se ubica la estructura principal del avión, el fuselaje más las alas, y a ese lugar van llegando carritos con personas, con equipos a instalar todo el cableado, toda la aviónica, todos los componentes eléctricos y electrónicos del avión, el sistema de entretenimiento, los asientos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es combinar todas las estaciones de trabajo con el área de preparación del producto. Por eso se llama también de posición fija, porque vemos que el producto típicamente está en un solo lugar, no se mueve, y a él llegan las personas y los equipos que van a trabajar en la fabricación o en la preparación del producto. Ahora, en aquellos casos donde fabricamos pocas referencias diferentes, pero en volúmenes muy grandes, tenemos un sistema de producción por producto.
Está diseñado para un producto específico, también se llaman flow lines, porque la idea es que el producto se va a mover con mucha velocidad a través de las líneas, en donde encontramos un arreglo secuencial de los equipos y nos sirve, como decíamos, para productos que tienen baja variedad de referencias, pocas referencias diferentes, pero cada una de ellas se fabrica en una alta demanda. Por ejemplo, el papel en resmas que ustedes ven allí, hay empresas que fabrican tantas unidades de estas resmas de papel que todo el año están dedicadas solamente a hacer eh, papel tamaño carta, bond de 93 gramos por metro cuadrado, blancura 92 y en resmas de 500 hojas y todo el año están sacando el mismo producto, tanto que el producto de la máquina se puede diseñar para que el producto salga empacado en el tipo de empaque plástico que vemos allí, puesto en estivas, organizado de la manera correcta en la estiva recubierta del protector plástico e inclusive directamente empacada hasta el camión. Una distribución por producto entonces se ve como un arreglo secuencial de los equipos, donde vamos a hacer un producto estandarizado con una demanda grande y estable, y lo que hacemos es que combinamos todas las estaciones requeridas para fabricar un producto. Generalmente estas líneas son automatizadas y con la automatización lo que se gana es que hay mayor velocidad y mayor consistencia. O sea que el producto puede salir siempre con las mismas características y esto hace que tenga una mejor calidad. Las características de una distribución por producto entonces son que es muy rápida, que tiene una alta tasa de producción, por lo tanto el inventario en proceso es bajo, el producto se pone en la línea y se va, rápidamente sale al otro lado. No existe mucha ocasión de que el producto en proceso se acumule, que quede atascado en partes del proceso. Eso lleva a que los tiempos de entrega, los tiempos que el producto pasa en el sistema sean muy cortos. La desventaja es que como el sistema es específico para un solo producto, la flexibilidad en términos de la cantidad de referencias distintas que se pueden hacer es baja. Imagínense cuántas latas de Coca-Cola se pueden vender al día en Estados Unidos. Millones. Entonces, cada fábrica de Coca-Cola que hay en este país tiene probablemente una línea dedicada a sacar solamente latas de Coca-Cola sin cambiar de producto en ningún momento. Si vamos a hacer, por el contrario, una mayor variedad de referencias en volúmenes de moderados a pequeños, nos va a ocurrir que no tenemos suficiente demanda para dedicar equipo a unos productos en particular. Por ejemplo, imagínense una empresa que puede hacer los distintos instrumentos de cuerda, violines, violas, violonchelos y contrabajos. Estos no se hacen en cantidades muy grandes cada día. O el caso del programa de American Chopper, donde se fabrican motos completamente personalizadas bajo encargo de los interesados en comprar estas motos. Lo que se hace entonces es que se organizan los departamentos de acuerdo a los tipos de procesos que hay. Si ven en el dibujo que hay a la derecha de la diapositiva, ven que las máquinas que sirven el mismo propósito están agrupadas. Entonces hay una sección de máquinas para pulir, una sección de unas máquinas para taladrar, una sección de pesadoras, una sección de tornos y así sucesivamente. Yo las pongo todas juntas y lo que hago es que los distintos productos que voy a fabricar se mueven por la planta siguiendo distintas trayectorias. Por ejemplo, ustedes ven en la parte de arriba y en la parte de abajo tengo dos productos, un balde y una chupa. El producto chupa va a pasar primero por la sección de tornos, luego por la de fresado, los taladros, el pulido y ya está listo y sale de la fábrica. Los baldes, en cambio, pasan primero por la sección P, luego por la de taladros, luego por la sección B, vuelven a taladros y salen. También por esto los productos se mueven en lotes. Generalmente esta distribución a veces se denomina distribución por lotes. Las características de esto es que como el producto se mueve por toda la planta y hay distintos productos moviéndose al mismo tiempo, las rutas de los procesos, de los productos, perdón, se cruzan y eso hace que haya bastantes esperas, alta acumulación de inventario en proceso y por lo tanto el tiempo de tránsito del producto en el sistema es largo.
organizar el manejo de materiales y el transporte de los productos también es más complejo porque tengo que atender recorridos variables y las necesidades de cada tipo de producto que estoy haciendo. En este tipo de distribuciones por proceso, también ocurre que hay una alta acumulación de conocimiento del proceso en los trabajadores. Es decir, la persona que trabaja en los tornos se vuelve súper experta en tornos y de pronto no sabe usar muchos otros equipos. Entonces tenemos trabajadores que se vuelven muy expertos en algunos equipos que les toca manejar, pero realmente no conocen muy bien el funcionamiento de otros tipos de equipos. El último sistema de producción que vamos a ver es de manufactura celular o tecnología de grupos. En este tratamos de incorporar las mejores ventajas, las mejores características de los dos sistemas de producción anteriores, el de procesos y el de productos. Aquí tenemos partes similares que se pueden agrupar en familias y una familia ahora sí tiene suficiente demanda como para justificar que se le dediquen unos equipos, pero no al producto, sino a la familia. Pueden tener rutas similares y las rutas, los agrupamientos en familias de productos no necesariamente corresponden con la apariencia física, sino con las actividades y operaciones que hay que hacer. Miren, por ejemplo, a la derecha en el dibujo tenemos diferentes tipos de pinzas, cortadores y alicates, pero ustedes ven que la característica común es que tienen dos elementos que se articulan en un punto central y en los cuales yo aplico fuerza en las puntas de las patas y recibo una gran presión en el otro extremo, en el pico de trabajo. La solución entonces en este tipo de sistemas de producción es organizar lo que llamamos celdas de producción. Configuramos una celda para cada familia de productos y dedicamos un conjunto de máquinas en un área física designada. Dicho esto, hay que recordar siempre que las celdas de producción constan de 4 elementos. No están escritos aquí en la diapositiva, se los voy a decir. Primer elemento, cada celda tiene su familia de productos asignados. Segundo, un espacio físico reservado para la celda. Tercero, un conjunto de equipos que están en la celda. Y por último, el equipo de trabajadores que va a desempeñarse dentro de esa celda. Entonces son productos, equipos, el lugar físico y las personas que trabajan en la celda. Entonces, si ustedes ven allí en el dibujo, tenemos dos familias de productos. Una, el de las pinzas o alicates que habíamos dicho, y la otra de herramientas que tienen funciones y formas similares a martillos. Miren ustedes entonces que en la celda verde vamos a procesar todas todas las partes, todos los productos que son como pinzas, y en la celda amarilla todos los que son como martillos. Tenemos un flujo en U, donde el producto entra por una esquina y sale, o por un extremo y sale por el mismo. Y observen también que, por ejemplo, en la celda verde yo tengo dos máquinas tipo M que están repetidas. Si esto fuera por proceso, yo tendría esas máquinas M aparte, juntas y probablemente solo tendría una. El tema aquí es que posiblemente, o lo más probable es que yo tengo las dos máquinas M para que hagan dos funciones diferentes. Entonces, una de ellas puede ser para que haga una perforación y la otra la tengo para que haga un acabado superficial, una reducción de una dimensión. Siendo ese el caso, yo me demoraría mucho tiempo haciendo el alistamiento de la máquina cada vez que venga una pieza a pasar por allí. Entonces, en ese caso me conviene más tener dos unidades de la máquina, pero haciendo dos funciones. En estas distribuciones celulares tenemos que va a haber más de una máquina por operador, es decir, la idea es que cada operador pueda hacer funcionar más de una máquina. Observen en el dibujo de la derecha, hay 3 operadores haciendo funcionar 8 máquinas. Cada uno de ellos tiene, el primer operador, nos vamos de izquierda a derecha, tiene 3 máquinas asignadas, el segundo otras 3 máquinas asignadas y el último operador tiene 2 máquinas asignadas. Eso hace que las celdas sean flexibles en el sentido de que cuando es necesario cambiar la capacidad de producción de la celda, lo puedo hacer cambiando la cantidad de personas que están trabajando en la celda. Eso hace también que la celda está fuertemente integrada una máquina con la otra. Entonces yo puedo decidir cuántas piezas de inventario en proceso tengo entre una operación y la siguiente. Hay una respuesta más rápida
a los problemas de calidad. Los operarios de la celda tienen el mandato de que cuando detecten un problema de seguridad o de calidad, inmediatamente detienen la línea y todos los que están trabajando en la celda, más los supervisores de producción, vienen a revisar cuál es el problema, qué ha pasado y cómo se resuelve. También se logra un tiempo de recorrido por el sistema más corto que en los sistemas por proceso y la programación y el control de las unidades que se van a ver por aquí son más sencillas. Más adelante en la próxima clase o en el próximo video veremos con más detalle un poco cómo se hace este control y esta programación de las distintas estaciones de trabajo. En resumen, tenemos los 4 sistemas de producción por producto, por proceso, por celdas y posición fija. Vamos a mirar varias características como comparando los distintos sistemas, cómo se comportan en relación con ellas. Sobre el tiempo de recorrido en el sistema, vemos que en producto y en grupos es bajo y en proceso es alto. Lo que les decía de la congestión y la dificultad de programar los distintos equipos que intervienen en la fabricación de productos. Por posición fija depende. Ustedes van a observar que en posición fija muchas respuestas son depende, muchas características depende, porque hay proyectos muy diferentes que se hacen en este tipo de sistema. En términos del inventario en proceso, en las distribuciones por producto y por celdas, por grupos, es baja la acumulación de inventario en proceso y en el sistema por proceso es alta por lo que discutíamos sobre la congestión en los recorridos. El nivel de habilidad de los operarios varía mucho en la distribución por producto. Hay operarios que pueden estar trabajando en labores muy manuales para alimentar equipos automáticos. Entonces el nivel de habilidad de ellos no se necesita que sea muy alto. En cambio, es típico que hay también operarios controlando los sistemas automatizados. En este caso se necesita un alto nivel de preparación académica. En algunos casos quienes manejan el control automático de estos procesos deben ser tecnólogos e inclusive profesionales. En la distribución por proceso, las habilidades son altas pero especializadas, es decir, un tornero se vuelve un maestro tornero porque solo trabaja en esa área. Mientras que en la distribución por celdas o por grupos, fíjense que un operario debe saber manejar varias máquinas porque necesita poder operar toda su celda él solo. En ese caso, entonces, de pronto su conocimiento, su habilidad en una sola máquina no es tan profundo, pero sí adquiere la habilidad de manejar varias máquinas. Entonces, sus habilidades son altas en el sentido de su diversidad. Y en posición fija también depende. Vamos a tener operarios o personas que deben ser profesionales de muy alta capacitación y vamos a tener también personas haciendo labores manuales. La flexibilidad en términos de los productos, de la variedad de productos que se pueden hacer en los sistemas por producto es baja, en los sistemas por proceso en cambio es muy alta y en los sistemas en grupo o por celdas es medianamente alta porque la flexibilidad existe en la medida en que yo esté trabajando con productos de la misma familia. Si estoy trabajando dentro de la misma familia, tengo altísima flexibilidad, sin ningún misterio y con mucha velocidad puedo cambiar de un producto a otro, pero si ya me piden que haga productos que pertenecen a otras familias o que la celda no está diseñada para producir, pues no lo puedo hacer. Y en los proyectos o posición fija, yo encuentro que la flexibilidad de producto es muy alta por lo que les decía sobre los edificios. Por ejemplo, unos constructores me pueden hacer a mí un edificio para vivienda y el mismo constructor me puede hacer un edificio para parqueaderos y el mismo constructor me puede hacer un edificio para que sea un hotel. Entonces, una vez que el producto está terminado e instalado, pues obviamente no hay ninguna flexibilidad porque se diseñó para una aplicación específica. Pero en el momento en que se está diseñando y construyendo, se puede pedir como el usuario lo quiera. En términos de la flexibilidad frente a la demanda, es decir, si el sistema puede atender variaciones en la demanda del producto, en los sistemas por producto, más o menos porque están diseñados para poder sacar una cierta cantidad de unidades al día, por ejemplo, yo podría cambiar esa cantidad de unidades producidas cambiando la cantidad de horas que funciona el equipo
en el día, pero no puedo cambiar fácilmente la cantidad de unidades que produce por hora el equipo. El automatizado generalmente tiene regímenes de funcionamiento ya muy específicos y muy estandarizados. En una distribución por proceso, yo tengo una alta flexibilidad ante la demanda. Yo puedo fabricar muchos lotes del mismo producto si me los están pidiendo, o puedo fabricar 0 unidades de un producto determinado porque estoy haciendo en un momento determinado otros productos. En las celdas o tecnología de grupo, la flexibilidad ante la demanda es mediana. Depende de si me estoy moviendo en la misma familia. Y allí pues tengo algún grado de flexibilidad a la demanda que puede ser más bien en respuesta a las necesidades de los procesos posteriores. Y en posición fija, no tanto, porque la capacidad de una determinada empresa para hacer este tipo de proyectos puede ser limitada. Entonces, para picos de demanda muy altos, tal vez la respuesta no sea tan fácil. La utilización de las máquinas es alta en los sistemas por producto. En los sistemas por proceso, en cambio, es baja por la complejidad de las rutas y las congestiones que hay en la planta. En los sistemas por celdas o por tecnología de grupos es mediana. Y en posición fija realmente depende del tipo de proyecto. Pero la utilización de los trabajadores, en casos, los sistemas de producción han sido diseñados realmente en Estados Unidos, en Europa y en Japón para mantener ocupados a los operarios, porque el componente humano suele ser el más alto del costo. Entonces, en estos medios observamos que lo que es típico es que los operarios siempre están ocupados por diseño. Y el costo de producción unitario, entonces, en los sistemas por producto y por celdas suelen ser más bajo, porque de todas formas tengo rutas repetidas y operaciones repetidas que permiten alcanzar economías de escala. Por proceso no tanto, porque la planta no necesariamente tiene todas las máquinas ocupadas todo el tiempo, sino que me toca lidiar con la complejidad de las rutas de los distintos productos por la planta. Y en posición fija suele ser relativamente alto el costo por unidad, porque yo hago una unidad al tiempo y es altamente personalizada, va con específicamente lo que el cliente me ha pedido. Esa personalización, ustedes saben que resulta ser más costosa.